de entender cómo, a quién oprimes y por qué oprimes y por qué ejerces violencia. Hay un artículo muy bueno de Vicky Schultz, que es una jurista académica de una universidad en Estados Unidos, que está en el libro de Feminismo y Derecho de las Mujeres, que habla sobre los sistemas de opresión y de acoso. Entonces, tenemos que entender que en la cima del sistema de opresión hay un hombre, cualquier hombre, un hombre blanco, heterosexual, rico, y que él es el que repite las violencias. Cuando un hombre ejerce una violencia en contra de las mujeres, es la forma de reafirmar su estatus dentro de un sistema, no solamente hacia los que consideran inferiores, para que luego escalen en esta rama, ¿no? Esa pirámide de poder, ¿no? Exacto, sino también para congratularse con el hombre que está arriba, sino que el tener como la aprobación de este sistema patriarcal, porque en los cursos luego platico, bueno, cuando un hombre ejerce un rol activo de una persona independiente, autónoma, desertor de los estereotipos sobre los de género, es de quien viene mayor temor de ser señalado es de otros hombres, porque entonces rompes con su estatus dentro de esta jauría de hombría. Por eso volvemos con los hombres trans. Por eso replican ciertos grados de violencia, pero para poder obtener el estatus, ¿no? Sí, de hecho, el año pasado nos hizo un favor un psicólogo de Costa Rica, Buenísimo su planteamiento. Él nos habló de nuevas masculinidades, o masculinidades no tóxicas, ¿no? Así, y decía de que habían tres rubros que con las masculinidades tóxicas se estaban dañando. Básicamente, el primero era obviamente contra la mujer, digo, es que ya sí, no nos queda duda, es un hecho. El segundo era a otros hombres, que es lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque yo no te reconozco como el hombre hegemónico, así, el hombre hegemónico, que no estás cumpliendo con los estándares que yo sé o considero de otros hombres. Y la tercera, que es crudísima, es contra sí mismos. ¿Por qué? Porque eso los puede llevar inclusive al hospital. Sí, tú no te sientes lo suficientemente bien diciendo que tienes una enfermedad porque es débil. El hombre no llora, el hombre no sufre, el hombre no tiene miedo, el hombre no tiene dolor. Y entonces ya cuando llegan al hospital ya se están muriendo, sí, ¿no? O sea, son cosas pues muy preocupantes también para ellos. O sea, en algún punto vi un videoclip de estos de los de BBVA que sacan. Son buenísimos. Sí, son muy buenos. Una antropóloga es lo que estaba comentando de una cultura en África, de cómo estudió que las mujeres cuando tenían hijos, al hijo lo llevaban aquí, al bebé, y a la hija la llevaban en la espalda. Entonces, si la hija empezaba a llorar porque tenía hambre, no le hacías caso, hasta que ya se calmara, entonces ya le daban de comer. Y al hijo lo tenían aquí enfrente. Y decían, bueno, ¿por qué? Bueno, es que la niña tiene que aprender que no todo se le va a dar fácil en la vida, que va a sufrir, que va a tener siempre limitaciones. Entonces, desde muy chica les empiezan a enseñar que a tu turno de comer es hasta el final. Y al hombre, como tiene el corazón rojo y como es muy impaciente, hay que darle de comer rápido, ¿no? Sí. Entonces, esas cosas son durísimas y te explican desde diferentes puntos que comentabas, te explican cómo se ha ido estudiando el tema de la violencia de género. Terminó esta antropóloga diciendo algo que no muchos quieren aceptar. El feminismo no solamente es para las mujeres, el feminismo inclusive es para un mejor vivir de los hombres. Ya quitarse esos cánones, yo he visto hombres, sobre todo mayores de edad, que sufren mucho. Sí, hay un libro que se llama El feminismo es para todo el mundo, de Bell Hooks. Es buenísimo. O sea, ella es una excelente feminista crítica de los propios feminismos. A mí me encanta porque el feminismo, yo creo que más de que un feminismo para mujeres, un feminismo para hombres, porque entonces si no excluimos a las personas intersexuales, a las personas no binarias, y nuevamente seguimos replicando un constructo binario, el feminismo es romper un sistema de opresión
que históricamente ha servido para sostener los privilegios del hombre y del hombre desde esta construcción antropológica de la propia palabra. Hay un cuento que se llama La parábola del femicidio de la Pasión, que me parece brutal todo lo que ella plantea ahí, que también, digamos, sus últimas posturas ya no son tan avanzadas, ya está como en este feminismo cerrado, eh, pero tiene una visión importantísima de la propia humanidad, ¿no? Que el tema es cuando jerarquizamos un trabajo sobre otro, cuando jerarquizamos una forma de ser sobre otra. La jerarquía de comportamientos, la jerarquía de aspiraciones, la jerarquía de ser es lo que está llevando un sistema de competencias de manera constante. Y no es que la competencia sea mala. Ajá, pero una competencia leal, ¿no? Una competencia insana de tú por no parecerte a mí, entonces no tienes estos privilegios, no accedes a estos derechos. Y es más, por no parecerte a mí, entonces yo me encuentro en la posibilidad política, social, económica, valorada, incluso aceptada de violentar. Qué feo. Sí, es una cosa brutal. El caso de Campo Algodonero, vaya, la Corte Interamericana ha emitido N cantidad de sentencias por violencia de género y son unas buenísimas, hay una súper avanzada, hay otras que nos abren el panorama jurídico, sobre todo porque no soy abogada, y luego entro como en esta eterna discusión de por qué, si soy abogada, me inclino mucho hacia otras disciplinas en el ejercicio jurídico, porque el derecho nace con la finalidad de regular las relaciones sociales. Y si realmente las realidades, el derecho se ha quedado súper corto con estas realidades sociales, entonces es un derecho que ya está caduco y que es nuestra obligación irlo impulsando, empujando, tomando otras disciplinas para poderlo ir llenando. Eso sí nos la da la Corte. Prego, que nos da el origen de todo el mal, esta visión del origen del mal, siempre es Campo Algodonero. Siempre regresarnos a Campo Algodonero es una lectura obligatoria. Y creo que nos pasa mucho ahora que lo vemos. Hay muchas políticas públicas, hay una campaña sin igual y sin precedentes de impulso para la erradicación de la violencia por razones de género contra las mujeres, niñas y adolescentes. Hay un sinfín de manuales, hay un sinfín de protocolos y uno diría, bueno, tendríamos que ir como encaminado de la mano porque esto entonces no está teniendo un impacto positivo porque la violencia está aumentando. Así tanto hay, ¿y por qué No disminuye? no disminuye, ¿no? ¿Por qué no vamos hacia atrás? Porque si empezamos en Ciudad Juárez, hay un mapa de feminicidios, que ahorita se me olvidó el nombre del activista que lo estaba trabajando, que nos marca la evolución histórica de los feminicidios en México. Ciudad Juárez lleno de cruces rosas, se viene todo este vorágine de instituciones que permean en todo a nivel nacional y pareciera que este fenómeno se encrudecería en todos los estados de la República, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Chiapas. Y entonces digamos, entonces, ¿qué está pasando? Porque cuando no tenemos ley general de acceso, pues no hay tantos feminicidios, ¿verdad que sí? Y si después lo plantea de una manera brutal, fantástica, caso Campo Algodonero, los peritajes antropológicos, porque al romper los estereotipos de género y dejas a la posición del hombre como cual, o sea, sin una razón, se quedan tradicionalmente sin el papel a desempeñar
Y entonces la manera en cómo reafirman su masculinidad hegemónica es con la violencia. Y con violencia que lo escala. Y ese es un patrón que no podemos olvidar. La violencia siempre va a escalar. Sí, tiene que escalar. O sea, eso es una realidad. No que va a cambiar, que esto, no. La violencia solamente muta, cambia de patrón, pero la violencia ya está. O sea que técnicamente, ahorita que ya tenemos más legislaciones y más regulaciones con relación en contra de la violencia de la mujer, en lugar de disminuir, es que parecía más bien que en un punto parecía más bien que porque como no estaba tan especificado ese delito, obviamente no salían estadísticas, porque no estaba especificado, eso es por un punto, ¿no? No es que no existiera, es que no lo podíamos calificar. Por otro lado, se visibiliza más, porque antes, a pesar de que existiera en algún punto el delito, se visibilizaba menos. Yo me acuerdo cómo estuvo el pleito de calificar o no como feminicidio. Fue un pleitazo, ¿no? Es que son personas y por qué les tenemos que dar una categoría particular, sí. ¿No? Y lo otro que comentas también es totalmente cierto. Platicábamos en algún punto esto que te decía, los hombres, sobre todo mayores, no quiero generalizar a todos, pero pues sí, hay de una alta gama de personas que conozco, los hombres mayores, creo que están súper frustrados. Y una psicóloga me dijo, y yo creo que tiene un punto muy válido que va muy correlacionado con lo que ahorita está haciendo la CICIG, que fue, es que ya no cabe en ningún lado. O sea, lo que tú le estás diciendo a esta persona, que los que he conocido pues, por lo menos son tranquilos, no son de violencia física, digamos, ¿no? O sea, pero sí, claro que hay una violencia. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Ellos crecieron con su estructura de debes de ser fuerte, de debes de proveer, de debes de ser el mejor, tú eres la cabeza de la familia, tú eres la cabeza del espacio donde estás rigiendo, para que tú puedas demostrar técnicamente que tienes que ser rey león, ¿no? Y si tú ahorita le estás diciendo, es que está mal que me hables de esta manera, es que está mal que pienses de esta forma, es que está mal que me veas de esta forma, es que me estás discriminando por acá, lo único que está haciendo es se achica, se achica, se achica y está frustrado. Todo lo que él concebía, lo que sabía y lo que se creía, actualmente está mal. Entonces se la vive enojado y te está critique, es que tú no me vas a venir a decir a mí como sea, ¿no? Y genera una resistencia, sí, ¿no? A mí me pasa muy, yo siempre, pues, siguiendo las palabras de mis maestras, digo, me sitúo, ¿no? O sea, sitúo mi realidad, digo, ok, al final dicen que cada quien es producto de su propia historia. ¿Y por qué a mí me gustó meterme tan de lleno en estos temas? ¿Por qué me gusta trabajar tan apasionadamente con los temas de la comunidad? Pues claro, porque mis realidades familiares estaban inmersas en las propias vivencias de violencia, en las propias vivencias de la comunidad LGBT, que están íntimamente vinculadas a mi propia existencia. Entonces digo, ok, y se puede transitar a esta nueva visión. ¿Y qué tanto nos lleva a nuevamente volver a establecer un sistema de competencias y de jerarquía? Mi papá, abuelito, que no descansé, él era como igual, un hombre de campo, afrodescendiente, que entraba todo en este fenotipo hegemónico de que nos decían tiene que ser un hombre, ¿no? Pues un hombre tiene que tener un chingo de mujeres, un hombre tiene que ser fuerte, que no tiene que llorar, que no tiene que demostrar, no sé. Y digamos, en la primera generación, que es una generación de sus hijas, porque todas fueron mujeres, salvo uno que es hombre, pero ahí para todas mujeres, ¿no? Eso de cochina suerte. Sí, no, entonces, y este hombre es el único que tenía derecho a estudiar. Todos los demás, como que no podían. Si querían estudiar, tenían que chambearla, afuera y adentro, y
y mantener este estatus. Y fue como muy curioso, porque cuando nace ya la segunda generación, las nietas, porque casi todas vemos nietas también, pasa algo en él, creo que por su propia vivencia, su propia situación, su propia realidad, que la crianza que le dio a sus hijas cambia con el tiempo. Yo creo que una nieta que crecía en el seno familiar, en este hogar, se fue al extremo, o sea, así, pero al extremo, de no, tú no levantas un plato, tú no cocinas, tú no esto, tú no lo otro, tú vas a estudiar, tú tienes que leer, tú tienes que sobresalir, no le creas a los hombres, nunca te cases, casi casi no tengas hijos, bueno, si quieres tener, pero estudia primero, sé una profesionista, etcétera. Sal de aquí, sal de este círculo feo. Sí, y cuando te encuentras con una realidad, porque esto pasa mucho con las niñas, y creo que estamos en la discusión y ya no nos vamos a ir ya, y esto me hizo como ahora que tengo todas estas herramientas y me pongo a platicar y platicar con mi psicóloga que aparte era feminista, soy feminista, por si no lo se han dado cuenta, ¿verdad? Por si tenían algunas dudas, siempre yo me choqueaba, y esto está muy muy íntimo con las niñas, porque pues, yo era la que participaba, o sea, este fortalecimiento en mi núcleo familiar a través de mis padres mayores, realmente formó y desarrolló una autoestima en una edad temprana que yo no lograba entender por qué mis otros compañeros no participaban, por qué se reprimían, por qué no hablaban. Entonces, Tener una autoestima tan chico. sí, y hay un estudio buenísimo de la UNICEF. Bueno, es como un mini documental, se llama La Escuela del Silencio. Es una cosa brutal, en verdad muy cruda. Es un documental que se hace en una escuela de Perú, en una zona indígena, con datos. Dicen, a ver, de los 3 a los 8 años, las niñas hablan mucho más que los niños, porque están en este proceso de experiencias. Y no es que los niños no quieran hablar, sino que su proceso de desarrollo es distinto, porque también tienen que ver los juguetes. Eso es algo, en verdad, los juguetes, hay una doctora de neurociencias de la UNAM que se llama Lucia, o sea, Lucia, que señala cómo los roles y estereotipos de género sí tienen un impacto biológico. O sea, sí nos desarrollan o nos impiden la creación de redes neuronales. Eso es brutal. O sea, si es algo que porque siempre te dicen, no, que los juguetes no tienen significado o no influyen o nada, sí, o sea, sí te lo está comprobando que sí hay un desarrollo neuronal que está siendo impactado por esto, ¿no? Entonces, en este estudio, en este mini documental del UNICEF, que es muy bueno, mencionan eso, pero que llegando a cierta edad, cuando ya la crianza familiar ha sido tan arraigada, junto con la vivencia social y colectiva, las niñas lo que empiezan a hacer es suprimir sus propias características, porque también señala que ya, muchas de ellas a esta edad ya tuvieron su primera experiencia de violencia, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, y que entonces, como esto se asocia con su desarrollo personal, entonces lo que hacen es retraerse. Y hay imágenes tan fuertes en ese documental. Y fuertes no hablo o sea, de contenido sexual, ¿no? O sea, fuertes de fuertes que te duelen y indignan, ¿no? Sí, o sea, que uno se ve reflejado. Y dices, qué duro, porque les hacen una pregunta a los niños y los niños contestan con una seguridad
sin tener la mínima idea de lo que están contestando, ¿no? Y las niñas están, o sea, hasta su experiencia, sí, no, todo corporalmente está así, calladas, tímidas, con temor a esta participación. Y es doloroso, porque lo podemos ver en nuestras propias infancias, con nuestras, pues, sí, con nuestras niñas, ¿no? O sea, con nuestras experiencias. Y esto que me retrajo de nuestras también es un tema muy patriarcal, porque el sistema patriarcal es un sistema que ha afectado a hombres, mujeres, personas no binarias y personas sexuales por igual. Es una realidad. Y lo encontramos tanto en esta lucha del movimiento del camino hacia la igualdad de género, que si dice, no, yo cómo voy a ser machista si tengo madre, esposa e hija, o no estar hermana, ¿no? Pero aparte de que no es impedimento para que tú no repliques esas experiencias hacia otras mujeres, las vinculamos inmediatamente como si fuese nuestra propiedad. El aclarar, no, por eso me retraje que no, yo mismo, espérate, aguanta. Porque aparte es un proceso diario, o sea, es un proceso que tienes que ponerte a reflexionar diariamente. No es como que de la noche a la mañana se abre el celo del Feministlán y te ilumina y te dice, ya eres feminista, y entonces ya todo lo hace súper bien, ¿no? O sea, no, y es sí, más, ¿no? se van a equivocar y nos vamos a equivocar. Era un punto que estábamos tocando en una entrevista anterior, en este punto que casi es irrefutable, no vamos a tener una presidenta, del color que sea, pero casi es irrefutable que vamos a tener una presidenta. Y lo que yo les decía es, otra violencia que se está ejerciendo hacia las mujeres es, bueno, ¿querías llegar? Ya llegaste, ahora limpia toda la casa. No, espérame, la casa venía cayéndose desde hace años. ¿Cómo crees que yo en tan poquito tiempo pudiera llegar a limpiarla? Eso es por un lado. Y por el otro lado, también tengo derecho a equivocarme. No tengo que ser perfecta. Veme y júzgame como persona, no por mi género, por mis acciones. Que sea bueno, que sea mala. Esas son cosas totalmente distintas, ¿no? Pero nuevamente replicamos los estereotipos de género. O sea, ¿quién es una mujer? Y para ser mujer, ¿qué tienes que ser? Tienes que ser buena hija, buena madre, buen estudiante. O sea, siempre tienes que ser buena, la mejor. Y la competencia entre mujeres. Ay, es que eso es parte. Se mueren entre ellas, ¿no? Sí, esas frases, dices, a ver, es cierto, hay discordancia entre muchas mujeres y va a haber discordancia entre muchas otras mujeres. Pero lo mismo que hay discordancia con grupos de hombres, nunca están de acuerdo. Todo. Pero ¿qué pasa? Que como ellos nunca han tenido que luchar por sus derechos, y nunca hay que ponerlos sobre la mesa, bueno, o aquellos hombres que no han sido racializados porque ellos sí han tenido que luchar por sus derechos, eso sí, y aquellos que se encuentran en otros sistemas de opresión, esos también han tenido que luchar por ciertos derechos. Pero aún así está un escaloncito arriba, ¿eh? Así, claro. Porque a nosotros solamente se nos está criticando y discriminando nada más por ser mujer. Fin. O sea, ya, con eso. Y al hombre se le puede discriminar porque ya es hombre, tienes un escalón, pero te van a discriminar por el resto de las cosas accesorias. Exacto, eso es lo que platicaba. A ver, tenemos que tener la claridad de que ser mujer, posicionarte como mujer, que las mujeres trans son mujeres, ya lo dijo la Corte Interamericana en el caso de Vicky Hernández, no voy a entrar en esa discusión, pero solo por ser mujer y posicionarte como mujer, entonces ya te encuentras en el ojo del huracán. Sí. O sea, tienes que ser buena servidora pública, que eso ya es una obligación y es un derecho, eso no entra en un tema de discusión. Personas que nos dedicamos al servicio público tenemos la obligación de hacer un buen servicio público. Pero como personas. Pero como servidoras públicas. Sí. Tienes que ser una buena hija, una buena madre, ahora tienes que ser una buena cadena y una buena política. Y déjame decirte, como lo estuviste pidiendo, no años, síguelos, pues ahora te voy a poner mayor peso en todas tus acciones. Y sumado tal vez a tu mal actuar o buen actuar, lo que tengas que realizar, la categoría de mujer va a estar ahí inmersa siempre en mi discurso.
porque aparte de ser la primera, la que le vas a abrir el camino a todos los que vienen atrás. Y si tú no lo haces bien, como Eva, vámonos. sí. Entonces, lo siento, ya no va a haber oportunidad para todas las demás. Es una carga social muy fuerte y realmente sigue siendo violencia. Lo vemos con las marchas. Después del 2018, parte de todo un tema también, con el Me Too, que, a ver, años atrás, en el 2013, se inicia esta ola feminista argentina que invade toda América Latina, de Ni Una Más, ¿no? Y que después se convirtió en Ni Una Menos en estos lados de nuestro país. Entonces, esta ola, que así es como se ven estas olas de reflexión, de enojo, de ira, de hartazgo, que en verdad, claro que te molesta. Llegamos a 2018 con el Me Too, que es un rompimiento y es abrirte todas las heridas por existir. O sea, en Me Too nos dijo cuál fue la primera experiencia de acoso y de violencia sexual de mujeres, niñas y adolescentes. Y empezamos a ver casos de 3 meses, casos de 2 años, 3 años, y con realidades de experiencias abrumadoras, el entendimiento que lamentablemente cuando hay una violencia sexual hacia niñas y adolescentes son familiares o personas cercanas a la familia. Entonces nos damos cuenta que esto es una cloaca, ¿no? Sí, claro. O sea, este sistema era una cloaca que estaba, no sé, aplastando a todas las niñas, adolescentes y mujeres, y que nos empezamos a dar cuenta que pues ya no bastaba con estos discursos institucionales, porque el feminismo institucional ha existido desde que existió desde antes de la Convención de los Estados, desde 1970, podemos decir, se instauró este feminismo institucional y ahora vámonos a permearlo en todas las instituciones y vamos a empezar a generar unidades de género y vamos a generar mecanismos de adelanto, que son unidades de género, institutos municipales y los estudios estatales y nacionales de la mujer, ¿no? Pero nos damos cuenta que la política pública, pues, no alcanzó, no basta, no estaba funcionando. Y por eso volvemos, siempre todo regresa a Campo Algodonero, ¿no? Entonces, como Campo Algodonero, la sentencia del 2009, la Corte hace un estudio brutal, fantástico, en verdad es una de mis sentencias favoritas, sí. Tiene errores, por supuesto. Perfeccionable. Es como todo es perfeccionable, pero es una gran sentencia. Entonces, en esto, cuando hablamos de hacernos llegar de otras disciplinas en el ejercicio jurídico, y cuando presentan un dictamen antropológico, y cuando aparte presentan otros estudios, y en el dictamen antropológico te dicen, a ver, sí, sí es cierto, tal vez, pues, Juárez siempre ha sido un territorio problemático. No hay que perder de vista todo lo que Sí, conlleva las primeras cosas que yo escuché desde niña, feminicidios y Juárez. Sí. O sea, es como un referente, ¿no? Sí, claro. Y entonces, sobre Juárez tenía problemas de narcotráfico, problemas de tránsito irregular de personas, tenía trata de personas en su modalidad de prostitución forzada y esclavitud sexual, tenía muchas cosas, ¿no? Corrupción, mucho, o sea, era un campo de cultivo, pues. Pero cuando se rompe el tema económico, pues no es que no hubiesen existido violencias antes, porque las existían, feminicidios también existían. Pero cuando se rompe el sostén económico, que las maquilas corren a todos los hombres, empiezan a llegar maquilas de Estados Unidos, empieza el Tratado de Libre Comercio, se contratan a mujeres porque se requerían ciertas especificaciones en el trabajo que por la corporalidad las mujeres tenían que desarrollarlo, es cuando dices, a ver, entonces, ¿dónde quedo yo como hombre? Y esto sucede en una visión bien crítica hacia el feminismo institucional, una crítica muy constructiva.
que nos da el propio Campo Algodonero. Dice, a ver, trabajaste de la mano para empoderar a las mujeres en una situación económica porque se había creído que históricamente este era uno de era él, ¿no? El mecanismo para poder afrontar cierto grado de violencia y no trabajaste el tema de las masculinidades. Entonces rompes este patrón social y viene un reforzamiento de la masculinidad hegemónica a través de la violencia y en eso nos empezamos a dar cuenta que no bastaba con el empoderamiento económico, sino con el proceso reflexivo de la violencia escala, los golpes, para llegar a los golpes, una serie de violencias atrás que invisibilizaron estas realidades y le sumas que en ningún momento nos pusimos a mencionar las cosas como son, porque esa es la realidad de esa época y que todavía persisten sus efectos actualmente. Cuando hablamos de igualdad de género, cuando la CEDAW dijo, a ver, lo que hay que buscar es la igualdad de género, la sola palabra igualdad de género, incómodo, terrible. Carga tu garrafón. Exacto, carga tu garrafón. ¿Quieres igualdad de género? Carga el garrafón, para eso estamos hablando, ¿no? Y empezamos a montar la palabra igualdad de género para una palabra más cómoda que equidad de género. Que aparte en el tema de derechos humanos está prohibidísimo, ¿no? O sea, no se puede utilizar como sinónimos. Y Naciones Unidas puso el dedo sobre la llaga. Las mujeres pusieron el dedo sobre la llaga en 1925 en Pekín. Dijeron, a ver, no, la cosa no va por ahí. O sea, cuando hablamos de igualdad de género, no es asimilarlas a un sujeto universal. Y mucho menos que ese sujeto universal sean los hombres, o las características de los hombres, sino es el reconocimiento de nuestras propias experiencias, de nuestras propias diferencias, de todo lo que nos hace en esta gama de humanidad tan plural, pero que eso no sea un obstáculo para el ejercicio de los derechos. Y todo esto conllevó a que no se hablara del patriarcado, del heteropatriarcado. Y si tú hablabas del heteropatriarcado y del machismo y de la masculinidad hegemónica y todo esto, inmediatamente te nace una respuesta negativa, porque no hablábamos desde un inicio de cómo se crea el proceso, cómo es el sistema, por qué estamos frente al sistema, y lo más bonito, que este sistema no ha sido permanente. O sea, creo que pensamos que no lo podemos tirar, como dicen las compas en las marchas, porque, porque en realidad es lo que hemos leído tras generación, pero los estudios más recientes de la humanidad te demuestran que el sistema patriarcal no tiene tanto tiempo como pensamos. ¿No? No, ok. O sea, eh, una de mis maestras, Dora Barrancos, una excelente académica argentina, buenísima, ella nos comentaba, creo que la humanidad tiene millones de años y el sistema patriarcal tendrá 10.000 años. Entonces, podemos, o sea, de que se puede, ¿no? Y entender, y empezar a hablarlo, a platicarlo, a entender que no es una lucha, o sea, no es como que, ahora va la mía y ahora sí me las vas a pagar. No, no es una lucha contra géneros, es una lucha por vivir plenamente todos. Es que se tiene que entender así. O sea, he platicado, he tenido la suerte de tener muchos amigos y que sean muy abiertos a una plática. Yo creo que cuando como amigos y como amigas podemos permear un poquito del por qué y para qué, lo empiezan a asimilar. Porque muchas veces es lo que decías, es que ellos no tienen ni idea. O sea, nunca lo vivieron, no saben, o inclusive hasta con otras personas con el ¿qué pasa? Que a ver, ¿tú crees que yo no salgo en la noche o que no salgo caminando sola por payasa? Que no, espérame, te voy a explicar qué siento. Cuando tú como mujer sales y ves a otro hombre, casi siempre sientes una amenaza, pero ¿por qué? Por experiencias. De niña, ¿qué te pasó, no? Cuando ibas caminando hacia tu casa, o cuando eres más joven y tenías un short
Olvídate, yo solamente llegué aquí a Jalapa, 2 semanas utilicé short. Ah, sí, Y ya, me lo quité y jamás me volví a poner un short. ¿Por qué? Porque te están chiflando, te están acosando y tú no sabes hasta dónde lo que decías escala la violencia. Si ven que hay una posibilidad, ¿cuál puede ser tu riesgo? O inclusive tengo un padre que chiflaba y decía cosas, ahí no. Es que las halago, es que tú no sabes lo que realmente estoy sintiendo. Ok, no conoces a esa persona y no puedes empatizar tal vez con todo el mundo que no conozcas, me conoces a mí. Cuando me dices, siento esto, temo por esto, y eso, empatizarlos les abre como un mundo de perdón, y todo el día te pido perdón. Yo no sabía que tú sentías, discúlpame, yo no quise ser esa figura que te dio miedo, no me atrevería. Ah, bueno, pero como decías, todos los días nos vamos deconstruyendo. Inclusive pues, las chavas nos dicen, es que eres feminista y deberías de saberlo todo. No, perdón, yo también estoy aprendiendo muchas cosas. O sea, sí. Y otro tema de lo que comentabas era de los derechos. Y de hecho, estas conferencias que estamos tratando de hacer este año van muy enmarcado a evidenciar cómo la violencia de género violenta derechos humanos. Ah, sí. Y es que si no lo bajas, como hasta ahí se queda en sus ideas, ¿no? Sí. Y ya, y tú porque decías que es que te estoy violentando tus derechos, ¿qué derechos? Oye, para empezar, derecho de igualdad ante la ley. Feministas también, musulmanas, en verdad, que a mí en particular me han abierto un panorama fantástico, porque digo, hay muchos feminismos, ¿no? Y partimos como de nuestras propias experiencias para imponer otras experiencias y decir, esta es la forma de vida y nuevamente estamos replicando violencia. Digo, es que este sistema muta, es bien constante, ¿no? Sí, es muy listo el sistema. Entonces, cuando yo empecé a acercarme a los videos y experiencias de estas compañeras feministas musulmanas, ellas comentaban que el Corán en sí mismo, o sea, el Corán para ellas es una religión y su religión y su creencia y su fe no va a pelear con su autonomía, ni con su libertad, ni con el uso, decidir o no usar hijab. El problema es de imposición. Es correcto. Ese es el problema. Y una interpretación patriarcal de su propio Corán, de su propio código, de su religión. Pero que hay todo un movimiento de reivindicación de feministas musulmanas hacia sus creencias religiosas. Pero como no sabemos, o igual, no tenemos por qué saberlo todo, pero esto nos da mayores herramientas para entender dónde nos estamos encontrando y hacia dónde vamos. Hace años, antes de contar, la FIO, que es la Federación Interamericana Ombudsperson, lanzó como un curso para todas las organismos protectores de derechos humanos de América Latina, que hablaba sobre la violencia por razones de género. Y aparte, un curso bastante muy bonito, a mí me encanta. Sí, a mí me gusta mucho. Y dentro de este curso nos dijeron, bueno, fue la primera vez que yo lo leí, que dicen, a ver, el sistema patriarcal se sostiene por 5 grandes esferas. La religión, perfecto, el derecho, el sistema de gobierno, la educación y la familia. O sea, esos son los 5 grandes rubros que sostienen el sistema patriarcal, en donde sigue, replique y replique cada uno. Sí, estos sistemas de poder. Sí, a ver, la familia ya hay poco a poco un mayor avance de una comprensión. Viene un estudio bien interesante, dice, a ver, la situación económica llevó a que todas las mujeres tuvieran que salir y tomar espacios públicos. Dice, a ver, había unas que lo decidían porque así era sus propias, este proyecto de vida, sus propias necesidades. Pero vieron otras que no era su proyecto de vida, pero tuvieron que salir porque la condición económica en el hogar no costaba con un solo sueldo.
El problema fue que las mujeres salieron, pero los hombres no entraron. O sea, no le entraron el quite. Las mujeres tienen una triple doble jornada. De que llegas a tu casa y ponte a planchar, hacer de comer, que hacer tarea, aquellas que viven en familia, ¿no? O el de, algo tan sencillo como que, ¿qué vamos a cenar hoy? No sé, ¿qué quieres tú? No sé qué está antojando. No, piénsale tú. Ah, Ya también hay estudios de que el pensamiento genera cierto desgaste físico. Y el cargarte de, oye, ¿cuándo se va a acabar la despensa? Todavía no hay que ir a la despensa, se acabó esto, hay que comprar esto. También sigue siendo trabajo. Trabajadora de tu casa, ser trabajadora externa, aparte de ser niñera en algunos casos. Sí, Casa. casa. Sí, o sea, no solo el trabajo físico, sino también el trabajo mental, ¿no? Es el tema de las instituciones, que volvemos a caso Capolgona, es la pata coja de la casa, que no se trabajó de manera conjunta, también esos procesos de rehabilitación, de reeducación, de masculinidades, de entender, de que es algo que ellos tienen que trabajar. Eh, no es como que a las feministas les toque hacerle la chamba a ellos, porque nuevamente seguimos replicando. Pero las que estamos en las instituciones, déjenme decirle que sí es nuestra obligación, porque el Estado tiene que permear en estos ámbitos y grupos. No hablaré de la religión, porque son temas complicados y complejos, como ya lo vimos con el caso de las feministas musulmanas, pero me voy a centrar en el derecho, que era tu pregunta. A ver, el derecho en América Latina y gran parte de Europa se desprende del Código Napoleónico. Ya desde ahí. Ya desde ahí. O sea, nuestro Código Civil es un Código Napoleónico. Entonces, ¿quién era Napoleón? El hombre dentro de un sistema patriarcal. El emperador, el que se iba a las luchas, el que tenía poder, el que decidía qué papel jugaban las mujeres dentro de su corte. O sea, el sistema hegemónico personificado, ¿no? El sistema heteropatriarcal. Y si nos vamos un poquito más atrás, nuestro derecho civil también está íntimamente permeado del derecho romano. Y el derecho romano simplemente era una regulación de la participación del patriarca. El patriarca, por eso me gusta tanto el análisis de la propia palabra. El patriarca no era el hombre de la familia, no eran todos los hombres de la familia, sino era él el hombre de la familia. Y los demás eran los que lo decían, ¿no? Incluidos otros hombres. Otros hombres, claro. Pero igual, los otros hombres sabían que en algún momento podían aspirar a ser patriarca y que tenían un papel de privilegio dentro de la sociedad, aunque no fuesen el patriarca, podían ser un elemento de una ficha en el juego del ajedrez del patriarca que puede tener un puesto político, un puesto académico, pero las mujeres eran una cosa, que simplemente el patriarca tenía la decisión de decir a dónde iban, con quién se casaba, y para de contar, ¿no? Pero es feo, pero de verdad queramos asimiladas a cosas. Entonces, si nos vamos a estos, si nos vamos a estas concepciones jurídicas, a esos antecedentes jurídicos, entendemos por qué hoy en día tenemos tantas aberraciones dentro de nuestras legislaciones. Y no solo el Código Civil, no, si nos vamos a otras líneas, digo, a mí lo que se me hizo más espantoso cuando empecé a estudiar fue eso. Sí. Había unas cosas en las herencias, no, terrible. En el tema del matrimonio también, o sea, no, hay cada cosa que yo sí quiero que reformen el código en muchas cosas, le falta mucho tema administrativo, mucho tema de nuevas inclusiones, pero por favor, volteenlo a ver, yo ya no lo he querido tocar en el libro de familia, no lo he querido volver a tocar, volteenlo a ver. Ha cambiado mucho. No, ha cambiado muchísimo. En verdad que tenemos un código un poco más accesible, más incluyente y más igualitario. Pero falta. Falta, claro que sí. Todo trabajo siempre va a ser perfectible.